Gracias, hermana. Para mí es un gusto tomar este lugar y intentar compartir el consejo de Dios, que no es nada fácil, y menos frente a nuestro hermano Salomón, al cual desde que yo lo recuerdo le admiro. Dios me trajo a este lugar en 1993 y pues ha sido un ejemplo, hermano Salomón. Le aprecio con todo el corazón, bien lo sabe. Y pues gracias, hermana Vero, por invitarnos, gracias, hermano Salomón, gracias por hacer esto posible. Y quiero traer una reflexión en torno a este momento, en torno a la distinción que ustedes como congregación le hacen a nuestro hermano Salomón García Gil, pastor de esta congregación. Y yo siempre, por donde sea que ando, yo les digo, a todos les digo que el hermano Salomón es mi pastor, porque sigue siendo mi pastor. Me sigue enseñando muchas cosas. Ahora que nos estamos juntos en las oficinas, sigo aprendiendo muchas cosas de él. Así como está de pie, hermano, le voy a invitar que vaya a las Escrituras, al libro de Hechos, por favor. Capítulo 20, versículo 28. Esta tarde me acompaña mi esposa Silvia y mi hija Jimena. Mi hijo Beto pues se quedó allá en la iglesia atendiendo por ahí algunos asuntos, pero estoy contento porque me acompañan Silvia y Jimena. Ya estamos aquí, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 28. Aquí el apóstol Pablo tiene algo importante que decirnos en torno a la gente que Dios llama para que le sirvan, que Dios llama para el ministerio. Aquí tenemos algo importante que resaltar en torno a este momento que se celebra el día del pastor en este lugar. Dice Pablo: por tanto, mirad por vosotros. Así les dice a los pastores de Éfeso. A los pastores de Éfeso les dice: por tanto, mirad por vosotros. Esa es una verdad importante acerca del ministerio. Cada llamado por el Espíritu de Dios a servirle, a servir a la iglesia de Cristo, debe de tener un cuidado personal. Por eso resalta: mirad por vosotros. Y sigue diciendo: y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto. Quienes están al frente de las iglesias no están al frente por iniciativa propia, sino que Pablo resalta esta gran verdad: el Espíritu Santo los ha puesto. Y aquí hay una doble verdad importante acerca del ministerio, que el ministro, el pastor, no nada más debe de tener cuidado por él mismo, sino por toda la grey del Señor. Es una doble responsabilidad. Y sigue diciendo Pablo: en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor. Qué labor tan ardua, apacentar la grey del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Le invito a que oremos. Padre, te damos gracias porque en tu misericordia nos concedes leer tu palabra y no nada más leerla. Concedernos compartir algunos pensamientos vertidos ahí, o algunos principios que están ahí, Padre mío, para esta tarde, para la edificación de tu iglesia. Padre, rogamos en el nombre de Jesús nuestro Señor que bendigas este momento tan especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es Pablo, hermano, si gusta ocupar su lugar. Es Pablo, hermano, quien al final de su tercer viaje misionero, como bien nos dice Hechos 18:23, ahí en 18:23 de Hechos, y después de estar ahí algún tiempo, es decir, en Antioquía, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a los discípulos. Es decir, 18:23 de Hechos nos dice que el apóstol Pablo empezó su tercer viaje misionero.
después de recorrer algunas ciudades, algunas localidades, y después de confirmar la fe de los hermanos en las iglesias que él recorría, se propuso en su corazón, si le fuese posible, pasar la fiesta de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Por eso el 20:16 dice así: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba, porque se había propuesto en su corazón pasar la fiesta de Pentecostés si le fuese posible. Entonces, al final de su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo llega a la ciudad de Mileto. En la ciudad de Mileto les manda traer a los ancianos de la ciudad, como lo dice 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Resalto esta frase de 20:17: hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando Hechos se refiere, o cuando Pablo se refiere en el libro de los Hechos a los ancianos de la iglesia de Éfeso, está hablando de los pastores. Y si se fija ahí, en el 20:17 y en el 20:28, de manera intercambiable, utiliza los términos ancianos con obispos para designar una misma labor. Los ancianos u obispos son sumamente importantes en el Nuevo Testamento. Así lo dice Pablo en Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta. Es decir, Pablo le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, como yo te mandé. Es decir, la preocupación de Pablo era que hubiese ancianos en cada ciudad, en cada localidad en donde se establecía una iglesia. Y cuando hablamos de ancianos, hay una raíz ahí hay una raíz griega que es presbúteros, y obispos hay una raíz griega que es episcopos, que designan la misma función, y son términos intercambiables. Como le comenté hace un instante, la palabra presbútero se refiere al hombre que lleva a cabo la tarea, y la segunda hace referencia a la función que éste desempeña. Por lo tanto, los ancianos en las iglesias apostólicas por lo general eran varios, y era significativo que hubiese esta labor en las iglesias locales. Los ancianos, los obispos, le digo una vez más, son términos intercambiables para referirse a la función que el pastor desempeña, o a la función pastoral en las iglesias locales. En la Biblia vemos que los ancianos, los pastores, los obispos, tienen la responsabilidad de gobernar, o tienen el privilegio también de gobernar las iglesias locales. Así lo enseña Pablo a Timoteo, diciéndole: los ancianos que gobiernen bien, hablando de su responsabilidad delante de la iglesia, que gobiernen bien y sean tenidos por dignos de doble honor. Así lo dice Pablo. También los pastores tienen la responsabilidad de enseñar, porque así lo dice, mayormente los que trabajan en enseñar y en predicar. El trabajo del pastor también es preservar el conjunto de las enseñanzas bíblicas, de la sana doctrina, pues el pastor debe de ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Y también en Hechos 20:28 vemos que el pastor tiene la responsabilidad de velar por el rebaño del Señor. Hermano, todas estas responsabilidades y a la misma vez privilegios desempeña el pastor. Volviendo a Hechos, el capítulo 20, el versículo 17, Pablo hace llamar a los ancianos de Éfeso, a los pastores de Éfeso, y les da una serie de instrucciones. A partir del versículo 18 hasta el 31 les da una serie de instrucciones del capítulo 20 de Hechos, pero me centro en la base bíblica que leí en 20:28, y ahí les dice que deben tener un cuidado personal. Les dice: por tanto, mirad por ustedes. También les dice que deben de tener un cuidado por el rebaño del Señor. Es decir, ahí hay un propósito: miren por el rebaño del Señor, y tienen que apacentar la iglesia del Señor. Pero también enseña una tercera verdad tocante al ministerio, que Dios eligió, o el Espíritu Santo, el cual es Dios, eligió a los pastores para que estos sirvan
en el ministerio. Por lo tanto, hermano, de manera breve quiero compartir verdades importantes acerca del ministerio, y son tres que yo encuentro ahí. Tres verdades importantes acerca del ministerio. Y la primera verdad importante acerca del ministerio es el cuidado personal del pastor. Así lo dijo Pablo. Por tanto, miren por ustedes. De ahí yo extraigo este principio, que el pastor debe de tener un cuidado personal en él. Esta es una gran verdad acerca del ministerio. El pastor debe cuidarse a él mismo, debe tener un cuidado acerca de él mismo. Es que a los que Dios llama no son superhéroes, ni son superhombres, ni son supermanes. A los que Dios llama son seres humanos, son gente común y corriente. Es gente que se convirtió a Cristo, es gente que en un momento creyó que Jesús era el Señor y el Salvador. Llegó a una iglesia y tal vez aquel hombre, cuando se convirtió a Cristo, no le pasaba ni por su mente que él pudiese ser un llamado para el ministerio, que Dios lo pudiese tener en mente, que lo eligiera a él y decirle: te he llamado porque tengo una obra para ti, tengo un trabajo que tienes que desempeñar. Nadie de los que recién se convierten les pasa por su cabeza que Dios tenga un llamado para ellos. Y son seres humanos que necesitan cuidado especial. Juan 1:6 dice, refiriéndose a Juan el Bautista: hubo un hombre, resalto, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Y resalto una vez más esta frase: hubo un hombre, no un superhombre. Hubo un hombre, no un superhéroe. Hubo un hombre, no un semidios. Hermano, dando a entender que Juan el Bautista fue llamado por Dios y comisionado por Dios, siendo un ser humano tal como usted y yo, y tal como nuestro hermano Salomón. Es un hombre. Es un hombre. De hecho, cuando vamos a las Escrituras, nos damos cuenta que Dios ha comisionado a través de la historia bíblica a hombres para desempeñar algún ministerio. A Abraham lo llamó para ser el padre de la nación de Israel. A Noé lo llamó para construir el arca. A David lo llamó para ser el rey de Israel. A Juan el Bautista lo llamó para ser el precursor y que le preparara el camino del Señor. A mi hermano Salomón lo llamó para ser el pastor del Monte de los Olivos. Y no nada más para eso, para tener cargos directivos, porque el hermano Salomón no nada más atiende esta iglesia, sino que por años ha sido distinguido por Dios, porque esa es una distinción muy especial. Ha sido distinguido por Dios para tener cargos a nivel nacional como superintendente adjunto de la zona norte, a nivel distrital como superintendente del distrito, y hoy en día como secretario del distrito. Pero es el Espíritu de Dios quien lo ha llamado. Siendo así, hermano, un hombre quien lo ha comisionado, y él ha entendido que el Espíritu de Dios lo ha comisionado para tal labor. Por eso insisto que los pastores deben de tener cuidado de él. Los pastores son seres humanos, y esta es una verdad bíblica que resalto una y otra vez, o vengo resaltando una y otra vez. Permítame parafrasear entonces lo que dice la Biblia en torno a Juan el Bautista. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Pero me atrevo a quitarle el nombre de Juan y ponerle el nombre de mi hermano Salomón. Hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Salomón García Gil. Y él lo supo que Dios lo comisionó. Y él lo supo que Dios lo llamó. Por eso está aquí. Por eso está aquí, porque Dios lo comisionó. Hago una pregunta. ¿Hay alguna duda que el pastor sea ser humano? ¿Existe otra posibilidad que no sea esta? ¿Puede no ser humano? La respuesta es no. Evidentemente el pastor no puede ser otra cosa que ser humano. Ser humano implica tener virtudes, aciertos y fortalezas. Ser humano implica tener debilidades, penurias, fracasos y temores. Eso implica ser humano. Y en la vida de los que Dios llama, no son la excepción.
ellos también tienen virtudes, ellos también tienen aciertos y fortalezas. Y el hermano tiene muchas, yo se las he visto. Es más, yo le admiro las fortalezas que él tiene. Yo le admiro la capacidad, la sabiduría que Dios le da cuando estamos en juntas, cuando estamos en negocios, las intervenciones que él tiene. Lo observo, yo lo admiro, porque Dios le ha dotado de virtudes, de aciertos y fortalezas. Pero ¿sabe qué? También este hombre tiene muchas debilidades y debemos de estar orando por él. Debemos de estar intercediendo por él. Debemos de estarle suplicando a Dios todos los días que lo fortalezca, porque sobre él recae una grande responsabilidad. Por eso dijo Pablo: mirad por vosotros, porque es un ser humano, porque eran seres humanos, con defectos, con debilidades, con aciertos, con virtudes, con penurias, con temores. No eran unos semidioses, eran seres humanos y siguen siendo seres humanos. Ser humano implica tener una naturaleza limitada, una naturaleza que se cansa, una naturaleza por ende que necesita el descanso, una naturaleza limitada. Eso implica ser humano. Ser humano implica tener necesidades. Y hablando de las necesidades, los seres humanos tienen necesidades físicas, a los que Dios llama que son seres humanos, como lo hemos estado viendo. A los pastores, a los ministros también se enferman, también tienen la necesidad de ir con un médico. Y lo mencionaré también a nuestro hermano Salomón. Se ha enfermado y ha tenido la necesidad de ir con un médico. Es más, ¿cuántas veces, hermano Salomón, para que usted pueda predicar aquí, ha tenido que tomar algún medicamento que le calme algún dolor, algún síntoma de algún malestar fuerte, y así ha tomado la pastilla que le aminora el dolor, pero ha cumplido su responsabilidad de venir a compartir el mensaje de Dios para ustedes? Y en esas ocasiones que tal vez usted ni cuenta se da que él viene con esas enfermedades, con esos síntomas, con esas aflicciones físicas, Dios lo ha usado, Dios lo ha ministrado, usted sale totalmente edificado, y el hermano Salomón se queda con la satisfacción que Dios lo usó y vino a cumplir con su bendita responsabilidad, compartir el mensaje de Dios para sus vidas. Los pastores, como seres humanos, tienen necesidades físicas. Se cansan, sufren insomnio, se preocupan. Su corazón se les sobresalta en ocasiones por situaciones. Son seres humanos. Por todo esto que los seres humanos implica ser, necesitamos estar orando por este hombre. Necesitamos decirle a Dios que nos lo guarde, porque es una bendición para ustedes escucharlo. Es una bendición cuando se para en este lugar, que Dios toma sus labios y que Él sabe que es Dios, que tiene sus notas ahí, pero de repente el Espíritu de Dios empieza a soplar a través de él vida, y esa vida se refleja en usted, y Dios lo toma, y él sabe que Dios lo toma, y él sabe que sus labios se santifican, y él sabe que a través de ello empieza a hablar, empieza a ministrar, empieza a decir cosas extraordinarias que lo confrontan a usted, que lo ayudan a usted, que lo bendicen a usted, hermano. Pero es la gracia del Señor, porque Dios también al que llama lo respalda y lo capacita, porque Dios sabe que es un ser humano. En ocasiones se le exige mucho al pastor, mucho, no tomando en cuenta que es un ser humano. Y resalto otra vez esto: el pastor es un hombre, no es un superhéroe, no es un superhombre. Los pastores también tienen necesidades afectivas, la amistad, la familiaridad. Es frustrante, hermano, no recibir la atención afectiva que se necesita. Hoy en día me ha tocado saber de muchos pastores que se quejan, que se sienten solos, que dicen nadie me visita, nadie está conmigo, me siento solo. Muchos de ellos han querido dejar inclusive hasta el ministerio, porque hay una necesidad afectiva que no ha sido suplida en él.
Pero los pastores, como seres humanos, en ese principio, tengan cuidado de ustedes. No nada más tienen necesidades físicas, también tienen necesidades afectivas, también tienen necesidades espirituales, que dichas necesidades Dios las suple de una manera extraordinaria. Debido a la encomienda del pastor que recae sobre los hombros, por cuanto es un ser humano, Dios tiene cuidado de él, o Dios tiene cuidado de ellos, y en particular de nuestro hermano Salomón. Dios sabe que usted es un ser humano, hermano. Dios lo vio desde el vientre de su madre. Dios sabía el momento exacto que lo iba a llamar a usted, y usted supo que Dios lo llamó. Y usted supo por lo que me ha contado, y me gusta que me cuente esas historias, cómo se fue a preparar al instituto bíblico, cómo tenía que comerse un día las papas y al otro día se tenía que comer las cáscaras de las papas. Dios sabía todo eso, Dios lo vio, pero Dios lo llamó y él no rehusó al llamamiento que Dios le hizo. Debido a ello, desde entonces, hermano, Dios lo sostiene. Y quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 2:1, porque ahí me dice que Dios tiene un cuidado especial por los pastores. Apocalipsis 2:1 es una metáfora que me enseña que Dios tiene un cuidado particular, especial por los pastores. Apocalipsis 2:1 dice de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Allí va dirigida la carta al pastor, pero se refiere a él como ángel, como mensajero, como el enviado, como aquel que Dios puso ahí para llevar el consejo de Dios para la congregación. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Pero si vamos a 1:19, a 1:20, perdón, del Apocalipsis, entenderemos el significado de las estrellas, entenderemos la metáfora y entenderemos por qué Dios tiene un cuidado particular por los seres humanos que Él llama. Dice así: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Resalto esto: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra. Una cosa es a mi diestra, es decir, al lado mío. Eso no lo dice. Dice en mi diestra, aquí está. En mi diestra, aquí. No al lado de, aquí. Y así dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y ahí tenemos la metáfora. Una metáfora tiene que ver con aplicarse características de algo. En este caso, Dios mismo, el Señor Jesús mismo, le aplica las características de las estrellas a los pastores de la ciudad de Éfeso. Las estrellas brillan, si bien es cierto, no con luz propia, pero las estrellas brillan. Las estrellas son importantes. Todas esas características las aplica el Señor Jesús a los pastores. Y el Señor Jesús dice de una manera muy particular: las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y esas 7 estrellas son los 7 pastores. Y esos 7 pastores, él decía, están en mi diestra. Y eso me habla de un cuidado particular que el Señor Jesús tiene por los que él llama. Dijo el apóstol Pablo: tengan cuidado por ustedes mismos, pero también como son seres humanos, por eso deben tener cuidado por ellos mismos. El Señor Jesús tiene un cuidado muy preciso, muy precioso por aquellos a quienes él llama. Hermano, esta verdad bíblica es una realidad para el hermano Salomón desde que Dios lo llamó. Está en la diestra, está ahí. Y la pregunta es: ¿quién lo podrá tocar de ahí? ¿Quién? ¿Quién lo podrá tocar de ahí? Por eso entra y sale, va y viene. Por eso sigue firme, porque de ahí nadie le toca, ni el mismo diablo puede tocarle de la diestra de nuestro Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesús sabe que es un ser humano, porque el Señor Jesús sabe que se cansa, que se fatiga. Por eso el Señor Jesús ahí en su diestra le ha fortalecido, le ha sanado, ha estado con él, le ha protegido, le ha suplido, ha sabido entonces estar con él de una manera tan especial, tan particular, porque en esto del ministerio Jesucristo tiene que estar con uno.
En estos días, el hermano Salomón dijo: si Dios no está con los pastores, los manicomios estarían llenos de pastores. Por la carga, por el trabajo, por la responsabilidad que esto conlleva. Por eso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, sé que el Señor Jesús está con usted, hermano, y lo tiene en su diestra. No lo va a dejar. Y usted lo ha visto, de cuántos peligros le ha librado, cómo le ha sacado de tantas situaciones complicadas en el liderazgo, cómo Dios le ha respaldado, cómo Dios le ha dado la razón, porque el Señor Jesús lo tiene aquí en su diestra, y Dios va a seguir bendiciendo su vida. El pastor necesita entonces cuidar su vida física, su vida espiritual, su vida moral, su vida afectiva. Dios interviene en ese cuidado que el pastor debe tener por sí mismo y le ayuda. Por eso lo tiene en su diestra. Permítame compartir una segunda verdad acerca del ministerio. Y esa segunda verdad acerca del ministerio tiene que ver con un propósito. Y ese propósito nos lo plasmó Pablo aquí en Hechos 20:28. Miren por ustedes, les dije, y por todo el rebaño del Señor, en que el Espíritu Santo los ha puesto para apacentar la iglesia. Aquí tenemos el propósito, hermano. El Espíritu de Dios ha puesto al hermano Salomón, al pastor, en este lugar con el propósito de apacentar la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de los convertidos a Cristo. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de aquellos que le pertenecen a Cristo por adopción. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de aquellos que han confiado en Jesús de Nazaret como Señor y Salvador, que le han entregado su vida y ellos han entendido que Dios los cambió en Cristo, que son nuevas criaturas, que han entendido ese pasaje y viven ese pasaje y saben que ese pasaje es una realidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La iglesia de Cristo se caracteriza por tener nuevas criaturas. La iglesia de Cristo se caracteriza por tener gente transformada en la sangre de Cristo Jesús. La iglesia de Cristo se caracteriza porque el Espíritu de Dios habita en ellos. La iglesia de Cristo se caracteriza por la obediencia a los principios bíblicos. La iglesia de Cristo se caracteriza porque saben que Dios es el único ser digno de gloria, de honra y de alabanza. Por eso se acercan a Él, para honrarlo, para bendecirlo y exaltarlo. Esa es la iglesia de Cristo, y en ella Dios ha puesto a un hombre con un propósito: apacentarla. A esa iglesia Dios ha puesto a hombres, Dios ha llamado a hombres para que estén al frente de esa iglesia. El apóstol Pedro enseña algo parecido. Apacentad la grey del Señor, dice Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 2. Apacentad la grey del Señor que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Apacentar tiene que ver con alimentar con la sana doctrina. En un mundo tan turbulento donde las doctrinas antibíblicas pululan, en donde se mete uno al internet, al YouTube, al Facebook, y ahí hay comentarios antibíblicos. Hay gente que dice ser llamada al ministerio y enseña por YouTube o por internet o por donde sea cosas antibíblicas. ¿Sabe qué tiene que hacer el pastor que Dios ha puesto? Cuidarlo a usted de la mala enseñanza, cuidarlo a usted de las cosas antibíblicas. Por eso apacentar tiene que ver con alimentar con la sana doctrina. Apacentar tiene que ver con instruir en los principios bíblicos. Apacentar tiene que ver con enseñar las doctrinas que emanan de las escrituras, y nada más ello. El pastor, por lo tanto, se convierte en un
estudioso, arduo de las Sagradas Escrituras. Y eso es un trabajo, hermano, que cansa, que desgasta. Es un deleite, sí, es un privilegio, sí, hermano, pero se le tiene que dedicar tiempo para formarlo a usted en la sana doctrina. El hermano tiene que pasar tiempo en el estudio, tiene que leer aquí, tiene que leer allá, tiene que profundizarse en sus momentos devocionales para ver qué le va a compartir a usted. Hermano, apacentar no es sencillo. Apacentar es traer una carga de usted sobre los hombros de un ser humano. Apacentar tiene que ver con pedir por usted, con postrarse en el altar y decir: ahora, ¿qué le voy a enseñar a la congregación? Ahora, Dios mío, ¿qué necesitan ellos oír? ¿Qué necesitan ellos que yo les comparta? Apacentar tiene que ver con eso. Pero el glorioso Espíritu que lo llamó llega a él y le dice: necesito que compartas este tema. Y el hermano va a las Escrituras y comparte ese tema que el Dios le puso en su corazón. Nunca duden que el hermano se suba aquí sin preparar algo y sin que Dios guíe a que prepare eso algo. Porque apacentar es un arduo trabajo que necesita disciplina, necesita estudio. Pablo lo dijo muy bien de por qué se tenía que apacentar, hermano, a la iglesia de Cristo en Hechos 20:29. Así lo dijo: tienen que apacentarle, es decir, tienen que alimentarla con sana doctrina, tienen que instruirla con principios bíblicos, tienen que enseñar las doctrinas que emanan de las Escrituras, porque el 20:29 dice: porque yo sé que después de mi partida, dice Pablo, es decir, porque yo sé que después que me muera entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Permanecer en una iglesia local como esta, con un hombre que Dios ha puesto, es permanecer protegido de los lobos rapaces. Es permanecer protegido de las herejías que los lobos rapaces pueden enseñar. Tantas modas que hay hoy, tantos hombres que se levantan supuestamente iluminados, con enseñanzas nuevas según ellos, con doctrinas nuevas según ellos. Hermano, en un lugar así como este se siente uno protegido. Lo cierto es que yo llegué aquí a esta congregación en 1993, en octubre de 1993, y desde entonces hasta que salí el 2007 de este lugar, me sentí tan protegido, hermano, porque siempre se me enseñó y siempre se ha enseñado en este lugar los principios que emanan de las Sagradas Escrituras. Siempre me sentí alimentado, siempre Dios trató con mi vida. Siempre que escuchaba al hermano Salomón, al pastor nuestro, en este lugar predicar, Dios siempre me ministraba. Dios siempre hacía algo en mí, hermano, porque Dios usa la vida de nuestro hermano. Siéntase protegido en cuanto a lo que se le enseña. No necesita oír las modas que andan en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza. Son solo modas. Hermano, permanezca en un lugar como este. En este lugar se le enseña lo que la Biblia dice, se le apacienta. Porque yo la enseñanza que recibí y usted la enseñanza que recibe en este lugar lo protegen del error, de la herejía, lo protegen de desviarse del camino. Por eso encarecidamente le pido: manténgase aquí recibiendo las enseñanzas que le apacientan a usted, que le alimentan a usted, que le dicen qué decisiones tomar, que le guían por el camino de la santidad y de los principios bíblicos. Desde aquí se le comparten todos esos principios bíblicos. En este sentido de apacentar la iglesia del Señor, el pastor la tiene que hacer de consejero. Qué difícil es aconsejar. Qué difícil, hermano. Qué difícil es escuchar las problemáticas de las personas. Qué difícil es en la humana debilidad del pastor, en ocasiones no tener un consejo adecuado. Pero qué glorioso es que en ese momento el Espíritu de Dios llega, unge la vida de quien Él llamó y empieza el consejo a fluir como manantial, que es como un bálsamo para aquel que llega con la necesidad que trae. Porque el pastor, con esto de apacentar, hermano, tiene que aconsejar a los matrimonios.
tiene que aconsejar a los que se quieren casar, tiene que aconsejar al liderazgo de la iglesia, tiene que aconsejar a personas afectadas emocionalmente. ¿Sabe qué? Aconsejar a personas afectadas emocionalmente desgasta mucho, cansa mucho, deja sin fuerzas. Ese es el arduo trabajo que el pastor tiene que hacer. El pastor tiene que aconsejar a la viuda, que llora desesperadamente porque su esposo falleció, y espera que el pastor le diga por qué Dios se lo llevó, por qué Dios la dejó sola. Esperan que el pastor le diga eso. Es algo muy difícil, pero la gracia del Señor está ahí para consolar a la viuda a través de los labios del pastor, para consolar a los huérfanos, para consolar a la madre que tiene un hijo preso y que llega con el pastor. Oiga, pastor, sabe que tengo un hijo preso, y sabe que, y le empieza a platicar las situaciones que conlleva tener un hijo preso, y Dios le tiene que dar gracia al hombre de que él llamó para empezar a ministrar ese corazón, esa madre que sufre por el hijo preso. Todo eso, hermano, tiene que ver con apacentar la grey del Señor. Pero ¿sabe algo? El recurso del pastor para apacentar la grey del Señor es el Espíritu del Señor que está en él. Y este libro eterno que Dios ha puesto en nuestras manos, este libro que Dios pone en las manos de cada uno de nosotros, es el recurso por excelencia por el cual el pastor debe apacentar la grey del Señor. Pablo dijo: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este libro, entonces, según Pablo, y lo creo que es así, tiene la capacidad de enseñar, tiene la capacidad de redarguir, tiene la capacidad de corregir, de instruir, para que usted sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y el afán del pastor, o el énfasis del pastor, es el preparar el consejo bíblico que está aquí, el cual a usted lo enseñará, le redarguirá, le hará corregir algunos puntos en su vida y lo transmitirá con todo su corazón. Si viera cuánta carga es preparar un mensaje para venir a compartirlo delante de ustedes, si viera cuán grande es la responsabilidad. Cuando se termina de predicar un mensaje el domingo, dice uno: gracias al Señor. Sí, ¿verdad? Pero se llega el viernes, ahí anda uno: híjole, Señor, ayúdame, 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 ayúdame. Pero el Señor llega con su mensaje para apacentar la grey del Señor, porque el recurso del pastor es las escrituras. Por lo tanto, la Biblia, en su forma de expresión, explica la voluntad de Dios mediante historias, mediante ejemplos, mediante exhortaciones, mediante amonestaciones y promesas. Significa entonces que todo lo que digan las escrituras lo dice Dios. Es como si Dios mismo exhortara, es como si Dios mismo animara, es como si Dios mismo dirigiera, es como si Dios mismo confrontara, es como si Dios mismo instara, es como si Dios mismo convenciera e instruyera, pero utiliza los labios del pastor a quien Él puso en este lugar. Por lo tanto, en cada línea que se comparte a usted de las escrituras, es Dios quien le está hablando, aunque usted diga: están echando las pedradas por mí. Aunque usted diga eso, hermano, no es que estén hablando de usted o estén haciendo alusión a su problemática. Es que, hermano, Dios habla a través de las escrituras. Dios a través de las escrituras confronta. Dios a través de las escrituras insta. Dios a través de las escrituras convence e instruye. Y el hombre de Dios, el pastor de este lugar, lo único que hace es dejar guiar sus labios en aquello que preparó y en aquello en que el Espíritu Santo le dice que le tiene que ministrar. Hermano, esta es la realidad del ministerio. El pastor lo único que hace es preparar un mensaje bíblico. Lo demás lo hace el Espíritu Santo.
No es que el pastor tenga algo personal en contra de usted. En realidad es el Espíritu Santo quien le está hablando a usted a través de los labios de un ser humano, de un pastor al cual Él ha llamado. El propósito de instruir tiene que ver con cuidar. Hace tiempo, algunos años, 6 años tal vez, predicando en la congregación, hablé un tema muy específico. Ese día iba el esposo de una hermana, y cuando salen de la iglesia, le dice él a ella: ya le contaste toda mi vida, ¿verdad? ¿Cómo supo que yo hacía eso? Y ella le dijo: no, yo no le conté nada. Y le dice: pero me las va a pagar. Le voy a decir como luego él me lo contó a mí. Pastor, yo le dije a ella: pero le voy a cantar un tiro. A mí me iba a cantar un tiro porque según esto era yo quien lo estaba ofendiendo. Ese mismo día por la tarde los jóvenes se pusieron a vender algo en la plaza principal del pueblo, y llegó él y ella, y él dijo: el momento de cantarle un tiro al pastor. Así tan decidido, hermano, pero por alguna razón no lo hizo, y no sé por qué no lo hizo. A los pocos domingos Dios lo convirtió, Dios lo transformó, y ahora es alguien que adora a Cristo con todo su corazón. Hermano, Dios, el pastor no alude a nadie de manera personal, pero el consejo bíblico sí tiene que ver con todos. El consejo bíblico sí tiene que ver con todos, y eso tiene que ver con apacentar la grey del Señor. Porque la Biblia, como recurso del pastor para apacentar, es un libro con recursos ilimitados, a tal grado que el salmista lo expresa de la siguiente manera: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, alegran tu corazón. El precepto de Jehová es puro, ilumina tus ojos. El temor de Jehová es limpio, permanece para siempre. Y ese libro, este libro, que es perfecto, que es fiel, que es recto, que es puro, que es limpio, lo utiliza el pastor. Prepara el pastor sus mensajes para que Dios te hable, para que Dios te instruya, para que Dios te anime, para que Dios te aliente, para que Dios corrija tu rumbo. Si estás llevando un rumbo equivocado, o tu decisión no va a ser correcta, créeme en la amonestación del Señor a través de los labios del pastor. Él te puede guiar. Lo que tienes que hacer es estar atento a lo que Dios dice a tu vida. Bendito sea su nombre para siempre. Porque son verdades bíblicas que no podemos evadir. El apóstol Pablo entonces habla de verdades importantes acerca del ministerio. La primera verdad: ten cuidado de ti mismo. Cuídate, cuida tu vida en todas las áreas, mayormente en las debilidades, en los defectos. Cuídala de manera minuciosa, pero también cuida de la grey del Señor. Y finalmente hay una tercera verdad importante acerca del llamamiento, que tiene que ver con el llamamiento divino. Dijo Pablo: el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. No se puso él. Estoy plenamente convencido de que si un ser humano se pone como pastor, al año truena. Al año truena. Al poco tiempo truena si el ser humano se pone como pastor. O empieza a hacer las cosas mal, o le salen las cosas mal, porque el llamamiento no nace en el corazón de los hombres. El llamamiento no sale en la iniciativa del hombre. Dijo Pablo: mirad por el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto, es decir, el Espíritu Santo los llamó. Si es cierto, ustedes se convirtieron a Cristo. Si es cierto, Jesús es su Señor y su Salvador, pero ustedes empezaron a sentir la inquietud que el Espíritu Santo da, que el Espíritu Santo hace cuando llama. Hermano, el Espíritu Santo es Dios, y el Espíritu Santo habla.
Cuando se trata de hacer un llamado palpable y evidente, el Espíritu de Dios se encarga de hablarle a aquel que está llamando. Y no hay duda cuando el Espíritu Santo llama. No hay duda cuando Él dice: sí, te salvó Cristo, pero necesito que vengas a servir a Cristo. Él tiene un llamado especial para ti. Hermano, creo que usted sintió exactamente eso, que el Espíritu Santo lo confrontó, y el Espíritu Santo fue quien le dijo: tú no vas a ser un miembro, tú vas a ser alguien que Dios va a usar para la gloria de su nombre como pastor. Porque ese es el llamamiento divino. Desde el Antiguo Testamento, Dios llama y hace evidente el llamado. Por ejemplo, Éxodo capítulo 32:2, para construir el tabernáculo de reunión. Un tabernáculo, hermano, un circo. Bueno, iba a decir un circo, pero no. Una carpa grande, para que tuvieran un lugar de adoración en el desierto los israelitas. Dios le dice a Moisés: Moisés, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Urías, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y esa verdad bíblica, hermano, en que Dios ha llamado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, sigue siendo una realidad. Pues en el libro de los Hechos, el capítulo 13, el versículo 2, sigue siendo viva la realidad que Dios sigue llamando a las personas para que le sirvan. Y dice Hechos: ministrando estos al Señor, es decir, el apóstol Pablo, Bernabé y algunos otros que estaban en la iglesia de Antioquía. Ahí en el versículo 1 da los nombres de quienes estaban buscando al Señor. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. No te resalto esto. Dijo el Espíritu Santo: apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así como Bezaleel, hijo de Uri, en el Éxodo se dio cuenta que Dios lo estaba llamando para construir el tabernáculo de reunión. Así como el apóstol Pablo se dio cuenta que el Espíritu de Dios lo estaba llamando para una obra específica, el hermano Salomón se dio cuenta que Dios lo estaba llamando para servir en la obra del ministerio. No cabe duda, fue el Espíritu de Dios quien llamó a nuestro pastor Salomón García Gil para la obra del ministerio. Por lo tanto, es Dios quien lo ha guiado hasta este momento, hermano, y es Dios quien lo seguirá guiando. Es Dios quien lo ha sostenido en los momentos más difíciles que ha tenido, en los momentos tan oscuros que nadie ha sabido, que nadie de ellos ha sabido, que solo usted lo ha llevado aquí en el corazón. Esas cargas tan complicadas, tan difíciles, esos momentos tan oscuros en su vida que ha tenido, Dios lo sostuvo y lo seguirá haciendo. Dios no lo va a dejar. Es Dios quien lo ha guardado en momentos complicados y lo seguirá guardando de este mundo, porque Dios está con usted, porque Dios lo llamó desde el vientre de su madre para que le sirviera. Gracias, hermana Vero, por la invitación. Gracias, Judith. Gracias a todos los que hicieron posible. Quiero orar por ellos, por la hermana Vero, por el hermano Salomón. Quiero que pasen a este lugar. Nuestro hermano Salomón no es un superhéroe, es un hombre. Es un hombre, es un ser humano. Se cansa también, se cansa. Tiene muchas cargas. Pero gracias a Dios por una congregación como esta, que Él fortalece los brazos de Él, ayudándole, orando por Él, no siendo una carga en demasía, es decir, no trayendo muchos problemas ni conflictos para que Él lo resuelva. Y si hay cargas y si hay conflictos, Él lo hará con todo el corazón, porque para eso Dios lo llamó. Vamos a orar. ¿Qué le parece? Padre, te doy gracias por la vida de mi hermano Salomón. Gracias, Señor, porque hasta la fecha sigo aprendiendo de él. Sigue siendo un ejemplo.
Gracias, Señor, porque lo has llamado, porque has estado con él, porque lo has cuidado, porque lo has protegido, porque has bendecido su vida. Gracias, Señor eterno, porque en medio de las situaciones difíciles que le ha tocado vivir, él ha visto tu mano. Tu mano de poder, Señor, siga sosteniendo esta vida. En los retos y desafíos que vienen, tu mano de poder siga sosteniendo esta vida. Gracias, Señor, porque le guardas en este lugar, ese lugar que tenías para él, Señor. Ese lugar que tenías para él, Padre, sigue dando fuerza. Sigue dando fuerza, Padre mío, para que siga ministrando, siga siendo ejemplo, siga apacentando tu grey en este lugar, Señor. Padre, tu palabra dice que tú das fuerza al cansado. Si está cansado, no lo sé, tú lo sabes. Si está cansado, fortalécelo, Señor. Dale fuerza, ilumina su corazón, su mente, Padre.